de grado de Damaris Arrieta, promoción 2019. En esta instancia nos va a presentar su trabajo de tesis denominado Gobernanza Ambiental, la construcción política descoordinada de la contaminación industrial en Maipú, 1990 a 2020. Esta tesis fue guiada por la profesora Nadia Urquiza y co-guiada por Marco Willy. Y en esta oportunidad tenemos también como profesora informante a Gabriela Soca y a Adriana Mazarra. Entonces, como introducciones generales de la defensa, vamos a tener primero media hora que Damaris nos pondrá sus principales hallazgos, resultados más relevantes sobre su tesis, esto es como una media hora sin interrupciones, y posteriormente pasaremos al periodo de preguntas, comentarios y respuestas, que tiene una duración aproximada de 30 minutos a 45 minutos. Dame, igual te voy a estar informando el tiempo con unos carteles ahí cuando tengan 15 minutos, 5 minutos, pero yo sé que tú vas a tomar el tiempo igual, para que sepas que igual lo vamos a estar registrando. Posterior a eso, te vamos a pedir salir unos minutos de la sala para dar los comentarios y la evaluación final. Posteriormente ya podrás regresar para darte la análisis. Que esas son las instrucciones generales que yo sé que las maneja mejor que nadie, pero era para lo protocolar. Así que ahora, si no hay otros comentarios, dejaríamos por la media hora de ejercicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesoras, profesor. El título de mi investigación, como muy bien dijo Susan, Gobernanza Ambiental, la construcción política descoordinada de la contaminación industrial en Maipú desde 1990 a 2020. Yo soy Damaris Arrieta Ruiz y espero optar y obtener el grado de magíster en análisis técnico aplicado a la sociedad. Quisiera hacer primero una pequeña excepción. ¿Por qué uso el concepto de descoordinado con estos grandes paréntesis? El uso de la coordinación, si hubiera dicho aquí la construcción política coordinada, me parecía que era demasiado asumir que algo funcionaba bien. Y si hubiera dicho en descoordinado directamente era como, bueno, seguimos en el mal. Así que el descoordinado nos permite considerar la existencia y no existencia de un Estado. Por lo mismo, esta idea del paréntesis nos permite esta ambigüedad conceptual. Ya. Pasando al marco general de investigación, empecemos a contextualizar. El marco internacional ha abordado el concepto de contaminación atmosférica, específicamente la industrial, desde una larga data con la misma revolución industrial. No obstante, no es hasta los 70, con la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, que se produce una inflexión en las políticas públicas, llevando al desarrollo de propuestas, planes de acción y consecuentes medidas políticas, tanto a nivel supranacional como a nivel nacional, suponiendo con esto un punto ya más clave de quiebre. En el plano nacional-local nos encontramos también con una larga trayectoria que considera la industria y la contaminación industrial como algo que ha permanecido, pero que si bien tiene sus primeras normas de regulación en los 70, se estructura en los 90 con la Comisión de Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. Por el plano local específicamente, ya es un cuento aparte, puesto que la comuna de Maipú, si acaso no estaban al tanto, cuenta con más de 5.000 industrias de alta emisión contaminante y más de 20.000 de media y baja emisión contaminante, llegando también a un desarrollo de medidas de regulación por medio de ordenanzas municipales en el año 2003. Pasando entonces a la pregunta, hipótesis y objetivos. La pregunta busca entender cómo se ha gestionado la contaminación industrial en Maipú, considerando este enfoque desde las políticas de gobernanza ambiental en los últimos 30 años, más o menos, ya estamos en 2023. La hipótesis busca entender y plantea que la gestión de la contaminación industrial de las políticas públicas ha presentado una descoordinación llevando a una falla de gobernanza ambiental en estos últimos 30 años. Y los objetivos se diferencian en el objetivo general, que es caracterizar la gestión de la contaminación industrial en Maipú desde estas políticas públicas y medidas de gobernanza ambiental en el periodo abarcado, dividiéndose en 3 objetivos específicos: identificar las políticas sobre la contaminación en un periodo que puedan aplicarse a la comuna de Maipú, evaluar esta interrelación de las políticas y la coherencia entre las mismas, y analizar los mecanismos de coordinación entre estas políticas públicas.
quisiera exponer qué significa esta frase, el que puedan aplicarse a la Comuna de Maipú. Y es que se encontraron políticas públicas de regulación atmosférica industrial que no se aplican a Maipú. Hay dos tipos. Las primeras son aquellas mucho más escasas, pero que existen, y se abocan a un territorio específico, como es el caso de Quintero o Andacollo. Y las segundas son aquellas que se plantean como transversales, pero que no se aplican a Maipú por el área en el que están asociadas, como es las industrias extractivas y de tala arbustiva, que no están en Maipú. Por lo mismo es aquellas que se apliquen a Maipú. Por lo mismo se tuvo que hacer una larga revisión para considerar aquellos elementos que sí aplicaron. Ya, pasemos entonces a la relevancia y justificación de la investigación. La relevancia de la investigación es que esta busca dar un aporte, y esperemos que haya aportado, a la gobernanza desde la escala local. Y es que existe un déficit de investigación sobre lo local, en tanto a la contaminación atmosférica. Y las implicancias de esta para la teoría de sistemas, entendiendo que se da un enfoque situado desde la comprensión estructural de las políticas públicas. A la vez se busca dar una discusión del manejo político de la contaminación atmosférica industrial. En el plano de la justificación, tenemos un aspecto dividido en dos, nuevamente, que es la justificación del periodo y una justificación del territorio. El periodo se justifica considerando que los años 90, como mencionamos un poco en antesala, son el inicio de la estructuración de las políticas, al menos en lo que es referente a la gestión atmosférica industrial. Han habido otros planos previos, pero lo que es la estructuración se empieza a armar en los años 90 en Chile. Y el año 2020 es un aspecto que busca llegar a la actualidad, pero que también supone el año 2020 el establecer un quiebre. En el año 2020, al situarnos en la pandemia, se detienen muchas actividades productivas, por lo cual el cómo se va retomando desde ahí es diferente. Dame un segundo, que Marco no está viendo la necesidad. Ah, por supuesto. Ponemos una, dos. Y por el aspecto territorial, Maipú se considera una comuna altamente industrializada, siendo aquella efectivamente con la mayor cantidad de fuentes fijas contaminantes en todo el país, no, en toda la región, y siendo la segunda más densamente poblada del país. Por lo cual, considerando este déficit de investigación de lo local, Maipú permite ser un referente muy específico sobre cómo se da este desenvolvimiento. He perdido el clic. Ah, perdón. Trátelo con más por acá. En el marco teórico nos posicionamos desde tres conceptos centrales, los cuales son la contaminación atmosférica industrial, como ya mencionamos, la gobernanza ambiental y la coordinación de las políticas públicas. En el marco de la contaminación atmosférica industrial, esta se busca entender como una de las fuentes de mayor recurrencia de contaminación atmosférica, en conjunto con otras más, pero una de las más recurrentes. A su vez, la contaminación atmosférica industrial se entiende como una emisión de agentes químicos y físicos que tienen una alta peligrosidad y que pueden generar impactos negativos en múltiples áreas, ya sea la área de salud, las áreas medioambientales, las áreas sociales, entre otras, y que a su vez se entiende como un problema a regular desde las medidas políticas públicas. En el aspecto de la gobernanza ambiental, este concepto se entiende como un sistema emergente de función normativa que busca entenderse para el caso de la investigación a partir de la gobernanza policéntrica. ¿Por qué Porque permite identificar un plano que contemple múltiples organismos en sus diferentes escalas como referentes de gobernanza efectiva, o al menos planteada como gobernanza efectiva. Y a su vez permite entender la racionalidad del sistema desde tres aspectos: la construcción del espacio de regulación de la contaminación, que supone en este aspecto los criterios y reglas que permiten la construcción de estas normativas, de estas medidas de gestión, la función normativa, que establece las expectativas normativas en cómo se va a entender algo, y la metagobernanza, que es aquel aspecto que supone el desarrollo de probabilizadores de que el proceso de gobernanza sea efectivo, la regulación.
Y por su parte, la coordinación de las políticas públicas, entendida desde un enfoque sistémico, nos permite entender a la misma desde la comprensión de la coordinación sistémica y la posibilidad de desarrollo de instancias de acoplamiento estructural entre lo que nosotros entendemos para este caso, las políticas públicas y medidas de gestión. Basándose esto en un balance entre la autonomía de las distintas políticas y una coherencia entre ellas. Pasando a las consideraciones metodológicas, tenemos tres aspectos, que son las técnicas de recopilación, la muestra y la operacionalización. Las técnicas de recopilación se basan en dos aspectos, lo que es la investigación documental, que supuso toda la recopilación y la lectura crítica de material bibliográfico, sean tanto leyes, normas y medidas, políticas públicas y bibliografía científica, con un análisis de este contenido y cómo se relaciona entre sí. Y el desarrollo de entrevistas semiestructuradas especialistas en ámbitos ambientales en la comuna de Maipú. Esto permite a su vez este principio de entrevistas semiestructuradas, un diálogo que tenga un guión, que tenga un objetivo, pero que no tenga que tener esta dinámica tan estricta, pudiendo desarrollar aspectos que hayan quedado en base o que se quieran profundizar. La muestra, por su parte, supuso la revisión de revistas científicas como Voz y Scopus, a partir de centenares de documentos en los cuales se hiciera una consideración de conceptos clave como son la gobernanza, la contaminación, las industrias, las políticas públicas, las medidas de gestión y aquellas medidas de regulación, tanto en inglés como en español. De igual manera, es una revisión bibliográfica político-jurídica de las normas, políticas, leyes, planes, considerando el plano ambiental, también usando los conceptos de gestión, de industrias, de fuentes fijas y de contaminación. Más una solicitud por transparencia para la obtención de estos planes. Y en el caso de las entrevistas, esta se hizo por medio de un contacto y solicitud formal a la Municipalidad de Maipú para dar paso a permisos de desarrollo de las entrevistas con los especialistas. La operacionalización se realizó por medio de una codificación específica considerando los aspectos clave, que son los mecanismos de coordinación, aspectos que facilitasen y probabilizasen los elementos mismos de la gestión, divididos en la comprensión de mancomunidad como aspectos que se comparten y espacios para compartir de conceptos, definiciones, procesos, establecimientos procedurales, para la gestión efectiva y la inclusividad, considerando con esto la participación y injerencia efectiva de los organismos referentes a las políticas públicas y gestión de la gobernanza ambiental. Y luego el concepto de coherencia, en la cual se busca considerar una congruencia tanto en la política, entre políticas y en los espacios de políticas. Siguiendo con estas pequeñas consideraciones metodológicas, nos encontramos con la técnica de análisis y el enfoque ético. La técnica de análisis principal consideró una observación de segundo orden, considerando la identificación de formas de observación y puntos ciegos, tanto en las políticas como en las entrevistas. Y es que las entrevistas tuvieron un enfoque de identificación de aquello que no hubiese sido captado para hacer una revisión más exhaustiva de las mismas políticas y normas, en las cuales se hiciera una explícita identificación de cómo se hace referencia de la contaminación atmosférica industrial, cómo se va a gobernar, cómo se va a gestionar y qué se está dejando por fuera. Y el enfoque ético se sustenta en tres aspectos que se buscan respetar durante toda la investigación, que es una transparencia en el proceso de recopilación para que este pueda ser reproducido por cualquier persona, y el anonimato y no identificación de los entrevistados, buscando en todo momento aludir a códigos de personas involucradas con el propósito de no dañar ni perjudicar en ningún aspecto a los involucrados. De igual forma, se estableció un compromiso de retribución con los involucrados, entregándoles unos resultados de investigación y a lo largo de la investigación algunos avances del proceso. Pasemos entonces a los puntos fuertes de la investigación, los resultados. El primer resultado, que se ve muy amplio, como un cototo, corresponde a la gobernanza de la contaminación atmosférica industrial y cómo esta se desenvuelve. La misma se plantea como un principio de comprensión de semánticas de la contaminación atmosférica industrial desde las políticas públicas, la cual, como ya mencionamos antes, se desagrega en los tres primeros periodos. En los 90, la contaminación atmosférica industrial
se da como una comprensión de impulso inicial y una observación de la regulación de estos contaminantes basales, aquellos primeros elementos que se van midiendo, entendiendo la contaminación como un aspecto, como un impacto a la salud y a la implementación de regulaciones sobre esto. En los 2000 hasta 2009 se da un incremento en estas medidas de regulación, el cómo se van identificando estos contaminantes y se busca ampliar cuáles contaminantes son medidos, permitiendo una comprensión multifocal de los impactos que genera la misma, a la vez que se establece a la contaminación ya más como algo de peligrosidad, de daño, de prevenir esta exposición a los contaminantes. En el 2010 a 2020 se da una reevaluación de los contaminantes de su gobernanza, dando una mayor comprensión y una reestructuración de cómo se va a abordar, desarrollándose una comprensión referida a la contaminación como una amenaza a responder, permitiendo a las políticas públicas ser una respuesta de resiliencia del sistema a esta amenaza. En el aspecto de las operaciones y cómo se tradujeron en los periodos, nuevamente, el 90-99 supuso el primer impulso de estas comisiones específicas, que si bien específicas era un punto a medias, porque siempre se mantuvieron, todos los años 90 se mantuvieron como comisiones que estaban amparadas dentro de otros organismos mayores, teniendo que ser derivaciones y procesos relacionales con ministros y directamente asociados a un ministerio general. En el caso del 2000 se da una implementación más al relacionarla más con esta peligrosidad, se asocia específicamente con lo que es el Ministerio de Salud, y se reconoce que hay un aspecto en falta, por lo cual se hace una cesión parcial a lo que son los gobiernos locales para que hagan observaciones, pequeñas fiscalizaciones e identificación de los elementos. Y en el 2010 a 2020 se crean estos nuevos organismos específicos ya estructurados, como son el Ministerio de Medio Ambiente, como son la Superintendencia, los servicios de evaluación ambiental, pero se deja de lado nuevamente a lo que era este proceso a los gobiernos locales. Es difícil establecer cuáles fueron los principios político-técnicos que sustentaron este desplazamiento, puesto que no está explícito en las leyes, pero se puede suponer que esta se respalda en que este acoplamiento que se dio en algún momento no se consideró como estructurado al sistema, sino que fue meramente incidental. Por lo mismo se consideró, o podría suponerse que se consideró, a los gobiernos locales como desplazables, respaldado en esta comprensión más jerárquica, más tradicional del gobierno mismo. Por su parte, en el caso local, que es el caso específico de Maipú, el cómo se desarrolló en Maipú, los límites de la observación política se establecen en estos tres principios que ya dábamos en antesala, que es que la construcción fue muy centralizada y omitiendo la generalidad. ¿Cómo es así? Lo general, al estar planteado toda la construcción de las políticas de gestión atmosférica industrial desde el plano nacional, omitían lo que era un territorio local, lo que era un desarrollo territorial específico. De igual manera, los organismos de implementación y cumplimiento y fiscalización ambiental se mantenían asociados a una omisión, como se puede ver en datos sobre los periodos, estando muchas veces suplidos en observaciones, en autoobservaciones, y luego respaldados finalmente en grandes organismos que no están directamente vinculados con los organismos locales. En el caso de Maipú como sistema territorial, existe una ausencia de la gobernanza escalar, y es que esto da antesala de que las políticas, al establecer un funcionamiento jerárquico central, no llegan a implementarse específicamente dando pie a estas distintas escalas y sus diferenciaciones específicas, dejando a Maipú más como un territorio instrumental. Pasando al segundo resultado, nos identificamos con lo que es la coordinación y coherencia de las medidas de gobernanza ambiental. Un segundo, por favor. El primer aspecto corresponde a la interrelación entre estas políticas públicas. Y es que existe una gran multiplicidad de políticas y normas de gestión. Y el cómo estas se interrelacionan es un reconocimiento que, si bien se da, existe, hay una relación y vinculación entre las políticas,
se mantiene parcial, porque si bien una norma, por ejemplo, norma 15 va a aludir a la norma 47, hay una omisión sobre cómo se van a estar vinculando permanentemente. En ese aspecto, haciendo una bajada de cómo es la coherencia interna de las mismas, pasando al primer aspecto, las políticas públicas, individualmente hablando, tienden a ser coherentes, tienden a ser íntegramente coherentes a nivel interno, cual es muy loable, muy destacable, y que habla de una fuerte rigurosidad en lo que es la construcción normativa, respaldado por el tiempo que toma el desarrollo de las mismas, pero suelen ser algo deficientes. Bueno, si bien el objetivo que busca cumplir cada norma ambiental se cumple efectivamente, suelen estar amparados y focalizados en medir, en identificar, muy vagamente en lo que es el proceso de gestión, de fiscalización, de respuesta efectiva. Por lo cual, si bien efectivamente hay una coherencia en las políticas, una coherencia interna, podríamos decir que busca responder más a cumplir el objetivo que a abordar efectivamente de manera efectiva y atingente al fenómeno de la contaminación atmosférica natural. En el caso de la coherencia entre políticas, como hablábamos en antesala, estas que suelen vincular, suelen estar interrelacionadas, responden entre sí, no se suelen chocar, no hay incongruencias de temas, de aspectos, pero como mencionábamos, suele haber este aspecto de omisión, se suele hablar de aspectos que van a ser abordados por organismos que no están especificados, que pueden tomar años en crearse, inclusive en elementos de comunicación al abierto, la promesa de que va a haber una comunicación, aspectos que no se llegan a finalizar. Y en ese aspecto, ¿cómo se va a establecer la coherencia entre estos espacios, estos elementos de comunicación? Es algo que ahí sí nos encontramos con algunas incongruencias fuertes, porque no establecen estructuras para que las mismas políticas desarrollen un entramado en red que responda a los elementos que van a ser abordados. Finalmente, el tercer resultado, nos encontramos con la gobernanza coordinada. Entonces, ¿qué pasa aquí? La construcción del espacio regular, como estábamos en la antesala previamente, se establece en tres aspectos, lo que es la construcción del espacio de regulación, la función normativa y la metagobernanza. Es aquí. En el aspecto de la... un segundo, por favor. Ya. El aspecto de la construcción de espacios de regulación busca establecer las estructuras que permiten el desarrollo e implementación efectiva. Es como estas estructuras van respaldando el funcionamiento de la gestión. Identificándose principalmente fallas de exposición, como hablábamos en antesala, y fuerte interrelación de los resultados, de estas interacciones y acoplamientos que muchas veces no se logran dar o que no pueden en realidad darse porque el mismo sistema, al mantener un funcionamiento muy tradicional, muy jerárquico, muy central, no abre espacios de comunicación, no permite que distintos organismos se comuniquen per se, estructuralmente hablando, sino que se suelen dar principalmente comunicaciones paralelas. Suele ocurrir, y se dieron muchas asociaciones desde lo que fueron las entrevistas a que tenemos que llamar, por ejemplo, a la secretaria para poder saber si algo está funcionando, si tal solicitud está avanzando, si algo quedó, si alguien vio nuestro levantamiento. En el caso de la función normativa, se plantea la misma como un aspecto que reduce la complejidad del fenómeno, estableciendo los límites de cuáles van a ser las acciones de regulación. ¿Cómo se van a presentar en este aspecto diferentes reticencias y límites nuevamente? Como es el caso de la objetividad. Las normas llegan, pero llegan tarde. ¿Y por qué llegan tarde? Porque están pensadas de carácter general. Entonces, para que llegue acá, va pasando, y cuando llega acá ya estamos en la catástrofe. Por lo mismo, se generan muchos incumplimientos de expectativas normativas, de que se espera que algo ocurra, de que algo se gestione, y no se cumple de manera completa. En este aspecto se dan muchos compromisos estructurales, como hablábamos antes, de estas promesas de que algo va a ocurrir, que puede que ocurra, pero va a ocurrir muy tarde.
Y esto puede ocurrir principalmente por lo que es la lentitud burocrática de los procesos estrictamente jerárquicos. En el caso del aspecto de metagobernanza, ya nos identificamos en el medio de la regulación, el cómo se lleva a cabo esta regulación para permitir la promoción de estas medidas de gestión. ¿Cómo podemos identificar aquellos planos paramétricos que permiten que una norma se lleve a cabo efectivamente, que una gestión se lleve a cabo efectivamente? En este aspecto, los principales elementos a considerar refieren a que la misma metagobernanza, aquellos elementos que van a permitir esta gestión, se ven socavados por la ausencia de probabilizadores específicos para el cumplimiento de esta gestión. Y es que no se dan, no hay elementos que permitan, promocionen, faciliten la consideración de la localidad, la consideración del territorio más allá de la instrumentalidad para el desarrollo de normas. Porque si bien existen estructuras para el desarrollo normativo, no están pensadas para que consideren esta especificidad territorial. En este aspecto se suele dar una consideración del foco de la intervención que da un aspecto insuficiente. Priorizando, y sumado a esto, se suele priorizar en lo que es el plano de las políticas públicas ambientales una contraposición de visiones. Y es que el aspecto económico puede primar muchas veces sobre el aspecto ambiental, de salud, integralmente de regulación de un fenómeno, considerándose mayores laxitudes para la industria, lo cual se vuelve extremadamente grave en el caso de Maipú, considerando su gran cantidad de industrias. Y no solo su gran cantidad, sino que muchas son muy antiguas. En ese aspecto, muchas industrias pueden y tienen, según normativas nacionales vigentes actualmente, derecho a medirse ellas mismas, entregar un informe a final de año diciendo yo emití esto, y más aún tener permisos de emisión mayores si son muy antiguas, no buscándose que haya un recambio de tipos de producción, de tipos de emisión, sino que es como, bueno, ahí está, hay algo, pero se da una lexitud. Ya en lo que son las conclusiones principales, podemos identificar entonces que existe este cambio de etapas en la evolución histórica que tiende al mejoramiento continuo, pero que mantiene una estructura que es un poco deficiente, que se justifica en este principio muy central, que mantiene esta dinámica jerárquica de el alto mando toma decisiones y lo local acata y desempeña, que a la vez ha supuesto muchas complicaciones, llevando a diferentes límites operativos, como les mencionábamos previamente, y es que se alude a una reactividad del sistema político que tiende a responder muy tarde y no puede atenerse específicamente a aquello que va a estar abarcando, sustentado en un principio centralizado que puede respaldarse por una primacía económica y un funcionamiento del sistema político en el plano ambiental específicamente, que refiere al respaldo de esta estructura burocrática tradicional que escasea lo que son los mecanismos de coordinación específica entre estas políticas, el cómo llevarlas a cabo, el cómo se comunican entre sí, el cómo van a establecer soluciones de sentido y cómo proceder. Y una falta de atribuciones de escala local. Falta mucho lo que es lo local en las políticas y normas específicamente. Esto es un aspecto que queríamos resaltar mucho, que es el de posibles soluciones. Para la investigación yo pude identificar, aunque puede que ya existan más posteriormente, dos propuestas. Lo que es un modelo de cogestión, en el cual íntegramente se desarrollen nuevas estructuras de consideración de cómo abordar un fenómeno desde una participación de organismos gubernamentales, de organismos empresariales y de sociedad civil, que pueda considerar estas diferentes visiones en un abordaje ya más situado a lo local, en las diferentes escalas. Y un modelo reformado, o un modelo de reforma al modelo vigente, el cual permite una implementación de nuevas atribuciones, pero manteniendo la estructura general. Eso, cada uno de los dos tiene distintas ventajas y desventajas. Podemos ver acá a nuestra izquierda
que el modelo de cogestión tiene mayor cantidad de ventajas. Al considerar diferentes actores va a tener una más variada participación, una consideración más amplia de las visiones de observación, más situada y más proyectiva sobre cómo abordar un tema de manera específica. Permitiendo esto también un aumento de los canales de comunicación interorganizacional y una mayor facilidad en lo que son la implementación ya en el desarrollo de las políticas. Pero tiene varias desventajas, y es que al ser un modelo nuevo, supondría una muy grande inversión económica, una mayor disposición de tiempo para esta planeación, y también una mayor cantidad de tiempo sobre cómo tomar las decisiones, porque si consideramos diferentes actores, pues muy lógicamente va a haber mayor cantidad de tiempo para que estos se puedan establecer. Por lo mismo, este gasto sería bastante sustancial. En el modelo reformado identificamos menos ventajas y menos desventajas, porque es mucho más acotado, pero se facilita una atribución a los organismos locales. Estamos cerca. Una facilitación a los organismos locales, el cómo van a poder desarrollar elementos que consideren la localidad, darse atribuciones a lo que son las municipalidades, por ejemplo. Va a tener esto una mayor contextualización de las políticas públicas y normas de gestión, y va a facilitar también la velocidad de la fiscalización, porque si tú tienes a tu mismo organismo ahí, que puede ver, que puede tomar decisiones, la respuesta no tiene que llegar hasta la cabeza central para que luego vuelva a bajar. En el caso de las desventajas, esto sí supondría que requeriría una reforma de los límites de acción de los distintos organismos. Como ya hemos visto que eso no es tan fácil. Ahora sí, esto es nuevo, esto no lo conocían. Una sugerencia frente a comentarios. La factibilidad. ¿Cómo es esto factible y cómo lo llevamos a cabo? El modelo de cogestión es el que aquí se nos presenta a la inversa. Tiene solo una facilidad, y es que existe en la actualidad, sea real o aparente, una disposición proambientalista. Muchas políticas hablan de lo que es el reciclaje, de lo que es la conciencia ambiental. Incluso en industrias tenemos muchos productos que priman el soy reciclable. Entonces se puede identificar que podría llevarse a cabo una conversación que pueda considerar el tema ambiental como algo factible, lo cual podría facilitar su desarrollo. Pero, como mencionábamos antes, los obstáculos son muy fuertes en el tema de la inversión pública, la cual hemos visto que es difícil de obtener con los últimos presupuestos que han sido difíciles de aprobar, e incluso sería difícil de mantener al ser algo de un proceso de alta constitución de desarrollo. El ánimo y disposición política, la cual ha bajado muchísimo para grandes cambios, tristemente desde las últimas votaciones constitucionales, las cuales ya no se ven tan volcadas en una disposición y participación tan activa como antes, y el desarrollo dispar que podría darse a nivel comunicativo. Y es que al tener distintos organismos, lógicamente tendremos códigos de comprensión diferentes, por lo cual la comunicación, si bien podría facilitarse hacia lo ambiental, se vería mermada y dificultada para su óptimo desarrollo. En el caso del modelo reformado, en cambio, consideraríamos que ya existe una comprensibilidad para el sistema existente. Una reforma es algo que existe y se ha desarrollado. En diferentes escalas, pero se puede, porque se entiende directamente como algo plausible. Y en este aspecto, si bien hablamos muy mal de la jerarquía, al mantenerse una estructura jerárquica va a mantenerse un funcionamiento organizacional que ya tiene sus redes armadas, que si bien podría mantener estos límites, al considerar una participación más efectiva de los organismos locales, sería como conectar distintas ramas, no eliminando lo ya existente, y a la vez manteniendo una gestión general que pueda identificar cómo se está desarrollando en las diferentes escalas. Y de igual manera, como mencionaba, habría una coherencia de estos códigos comunicativos, porque estaríamos hablando del sistema político, desde lógicas de poder. No habría un cambio tan grande como se entendería. Mientras que los obstáculos para este caso serían los que ya existen, que es el tema de la lentitud burocrática, de cómo se llevaría al Senado para que se lleve a la ley, para que se establezca, pero es plausible, y los límites de atribución. Y es que el sistema mismo podría establecer límites nuevos. Te doy atribuciones, municipalidad, pero podrían ser acotados, podrían ser insuficientes. Entonces, es algo que es muy plausible y podría establecerse como un obstáculo real.
Ya, y finalmente, y ahí damos pie, lo que son las nuevas investigaciones y reflexiones. La investigación dejó por investigar lo que son otros tipos de contaminación, lo que podría ser la contaminación de suelos, la contaminación hídrica y de napas subterráneas, ya sea por contaminantes químicos o por basuras. Y también dejó por fuera lo que era el rol ciudadano en la gobernanza. Nos centramos mucho en lo que era la gobernanza desde los organismos de gobierno, pero podría desarrollarse en una futura investigación aquellos aspectos de gobernanza en un rol más social. Y finalmente, ya ahora sí, finalmente, la investigación buscó dar una relevancia para la teoría de sistemas, comprendiendo esta investigación situada en las políticas públicas, que considere esta transición histórica, que pueda ser aplicable en otros contextos, considerando lo que son elementos de alta especificidad y que tengan una estructura lineal. Me les agradezco muchísimo por su atención. Me disculpo por los 2 minutos extra que me pasé. Dejo ahora el espectro para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Damaris. ¿No puede ser un profe importante y después el profe? Sí, no, primero, ¿cómo te estuvo? Bien, ser bien sincero, más cosas. Bien, más relacionadas con dudas de ignorancia, digamos, cuestiones sustantivas respecto de que se debe trabajar. Bueno, una primera duda que tengo, que aquí podría ser más en relación con trabajo. ¿No? Yo entiendo que básicamente como el desarrollo legislativo y el desarrollo normativo son los marcos en los que se sitúa una determinada situación. Obviamente no es la gestión la que define exactamente cómo se marcó, si se cosa. Entonces, desde ese punto de vista, hay una cuestión que no entiendo, digamos, esos marcos de regulación, ¿no? Estamos hablando de un tema que excede a la situación de una común. Entiendo yo que tienen relación exclusiva con un proceso de dispensación relativo a la contaminación. Lo que no aborda son las decisiones en materia de sí, en materia de permisos, patentes, instalación de que no abordan como consecuencia tampoco, ¿no? Si lo hacen, piden pagar a patente. Entonces, si es así, como yo creo entender, digamos, que prácticamente está pensado en organización, ¿no? De cuánto la contaminación está. Uno podría entender que la evolución de la normativa va en una lógica de mirada macro por las características del tema que se está tratando. Es decir, contaminación producida por la industria. Una contaminación que no es exclusiva de cada comuna, sino que, bueno, por decirlo así, es concurrente con todos los contaminantes que producen todas las industrias en un territorio más allá de la comuna, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿no? ¿Cuáles serían efectivamente las competencias posibles, ¿no? Para los gobiernos locales? Pensando que para los gobiernos locales, más allá de
hacer fiscalizaciones respecto a los contaminantes que están produciendo, probablemente, si yo fuera alcalde, lo pensaría así. Más me preocuparía por generar nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Producir más riqueza en la comuna, producir más desarrollo. Entonces, no explicaría esto, digamos, podría explicar esto, ¿no? Las limitaciones que se instalan sobre los gobiernos locales, ¿no? Hay una segunda cuestión. Perdona que lo planteé así, ¿no? Pero en el fondo, lo que mostráis, digamos, es cómo opera el Estado. ¿No? Es decir, el Estado opera de la manera en que tú lo has descrito aquí, a propósito de este tema, de manera fragmentada, con incompatibilidades, con desconexiones, con cierta incapacidad para mirar igualmente ciertas cuestiones, en fin, todos los actores que ven ahí, los intereses que están impuestos, ¿no? Hemos estado atravesando un proceso de reorganización del país y parece que vamos a quedar ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿Cómo pasa? O sea, lo que sale del Consejo, o sea, del desacuerdo del Consejo no está tan terrible, digamos. Pero entonces allí yo creo, mi punto, y más una conversación contigo, que los temas de descentralización no tienen que ver ya con cuestiones de carácter político, con decisiones en materia de marco, de cómo se diseña el sistema, sino que tienen mucho más que ver con la política de este país. Entonces, ¿cómo tendré esa clave, ¿no? La cultura política, es decir, de cómo los actores políticos entienden el acceso, el uso, la preservación del poder que disponen. De esa manera. ¿Cómo es posible pensar en cualquiera de las dos modalidades de solución que tú tienes? Cogestión. Y una última cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿eh? Pero que es más teórica. Cuando uno habla de descoordinación, es porque tiene un parámetro de medición. Es decir, hay algo coordinado y hay algo descoordinado. ¿Cuáles son los parámetros que tú utilizas para establecer que algo está descoordinado versus algo que está coordinado? No es posible pensar que todo está coordinado de la manera que está coordinado. No sé si prefieren hacer todo, pero a lo mejor les contamos un poco, porque a lo mejor pueden estar relacionados. Porque bueno, yo iba como por ahí también un poco también. Yo encuentro que pues, la rigurosidad digamos, de tu trabajo, que de verdad es muy admirable, pero, y aquí tenemos más que nada como comentario, aquí aprendiendo en el camino, ¿no? Y se me hace muy evidente en tu presentación. Algo que yo también observé en el informe, pero ahora lo veo más, que tú tienes una posición normativa, o sea, como de, estás evaluando el positivo y el negativo. Y eso yo creo que es un punto ciego que tú también, porque tienes muchas expectativas sobre la norma, ¿no? Entonces, tus expectativas sobre lo que se debería hacer la norma están influyendo mucho en tu interpretación, ¿ya? Eso desde el análisis sistémico es algo que tenemos que aprender a dejar de hacer, digamos, pero es parte de la aprendizaje. Y en esa misma línea mi pregunta es como, si tu análisis a mí me gusta mucho cuando los análisis como por periodo, que hiciste al principio y justificaste muy bien el periodo y todo. Pero si tú tuvieras que hacer el análisis en este mismo sentido, ¿cómo ha evolucionado la coordinación de la gobernanza a lo largo del tiempo? ¿Ya? Porque al final se pierden los periodos y pareciera que todo el tiempo es jerárquica, centralizada, ¿no? Pero no, pues en algo va aprendiendo, ¿no? La misma gobernanza de esto. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese parece? Y una pregunta chiquitita es, si encontraste diferencias, seguro que sí, entre la información de los documentos, de la normativa y de las entrevistas. Porque una cosa es lo que la norma dice y otra es la cosa que muchas veces en la entrevista los actores dicen, ok, la norma dice esto, pero nosotros funcionamos de otra manera. ¿Sí pudiste diferenciar? Esas son mis dos preguntas. ¿Anaí?
Súper, muchas gracias, Ana María. Yo te voy a preguntar algo bien concreto que tiene que ver con lo que tú, con tus resultados, ¿no? De hecho, me gusta mucho cómo llegas a identificar las conclusiones. No sé si puedes volver atrás cuando mostraste las conclusiones. ¿A cuál de todos? No las propuestas. No, son pues, esa, Esta. Los límites operativos y el funcionamiento del sistema político en el plano ambiental. Que ahí, cuando tú haces eso, hay tres niveles súper interesantes que se cruzan, ¿no? Como, por ejemplo, la relación entre este desarrollo centralizado y esta estructura burocrática. O la relación entre esta primacía de lo económico y la falta de coordinación, o más bien la indiferencia en la coordinación. No es que no esté descoordinado, sino que es una coordinación por diferencia, que cuando se evalúa en torno al objetivo a lograr, lo puedes poner el test. Y al mismo tiempo, la dimensión de la reactividad que tiene, cómo se vincula con la falta de atribuciones a escala local. ¿No? La capacidad para poder, pensando en el modelo de gobernanza policentenaria, la capacidad para poder gestionar localmente y anticiparse a condiciones de amenaza, etc. Entonces, me gustaría saber cómo, desde la propuesta que tú estabas haciendo, se responde o se hace cargo, ¿no? de estas limitaciones estructurales que tú visualizas en el modelo de gobernanza. ¿Cómo puedes dialogar? Quizás el mismo concepto de gobernanza puede dialogar. Eso, muchas gracias. Marco, ahora. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí, ya, el primer punto, bueno, muchas gracias, la Mary, primero por la presentación, bien estructurada, súper bien, al igual que la tesis. Mira, yo tengo como también dos o tres cositas como que están en la misma línea creo, de lo que se estuvo planteando anteriormente. Lo primero, mira, primero, yo creo, quizá en eso me distancio levemente de los comentarios, algunos de los comentarios que se han hecho antes, que una tesis que tenga que ver con gobernanza, si bien sea una tesis hecha en la teoría del sistema, no puede eximirse de alguna forma de tener un elemento evaluativo, sencillamente porque la gobernanza es siempre, por su definición, algo que busca hacer, evaluar algo, y que cuando uno lo mira, o sea, lo puede hacer de una forma puramente descriptiva, pero si ya empieza a hacer algo analítico que va a llamar lo descriptivo, siempre termina incorporando algún tipo de evaluación. Como que no es, que literalmente no he nunca leído un paper o un libro que ha sido capaz de hacerlo, de no hacerlo, pero sí una cosa que es muy importante de la teoría del sistema, que uno tiene que ser muy consciente del punto ciego, y por lo tanto cuando yo hago una evaluación tengo un punto ciego, entonces ahí si tú puedes dejar más claro cuál es propiamente el criterio, porque claro, tu tesis tiene criterio evaluativo, entonces hay dos puntos, un tema es cómo uno se expresa, que se expresa a veces con un lenguaje demasiado normativo, y eso hay que cuidarlo, sin duda. Pero una cosa distinta es que el análisis mismo incorpora un criterio evaluativo, y eso no es que esté mal en sí, pero hay que explicitarlo. Entonces, ¿cuál es el modelo y criterio evaluativo, si lo puedes dejar más claro, que está incorporado en tu tesis, desde los cuales tú evalúas? O sea, cuando tú dices la gobernanza no está bien respecto de qué estándar, ¿ya? Y ese estándar, ¿cómo se justifica teóricamente? Y cómo se justifica también contextualmente, sea adecuado o no al contexto que esté mirando, en fin. Eso es un primer punto. Segundo punto es que tiene que ver con lo que se están diciendo respecto también tanto de las propuestas como de la gobernanza misma, es que la coordinación que ocurre en la gobernanza claramente no se limita al plano legislativo. Entonces la norma, lo que dice el pie del texto de la norma, claramente indica ciertas cosas, pero es como casi un aspecto intrínseco a la propia norma, el hecho de que hay muchas cosas que la norma no va a especificar. Y es parte de la propia idea misma de gobernanza, a diferencia quizás de cierta idea
más clásica, ¿no? De regulación jerárquica, en que yo lo preveo todo, que la gobernanza deja muchas cosas sin definir, pero justamente porque deja eso, digamos, a la contingencia de los espacios específicos donde han de hacerse después las políticas públicas y las gestiones. Por lo tanto, lo que yo te quiero preguntar aquí, y disculpa si la pregunta puede parecer un poco compleja, pero creo que va a servir también un poco a empujar la reflexión en el camino que están haciendo, es ¿qué tanto de lo que tú ves como descoordinado puede ser tal también de la forma en que, porque en realidad no busca coordinarlo todo, sino busca dejar espacio a esa autonomía y coordinarse por medio de otras cosas, porque tú no estás viendo el espacio informal de la gobernanza, estás viendo solo las normas. Entonces, siempre como para reflexionar en el punto ciego, que tanto puede haber hay un punto ciego de tu análisis, justamente porque tu análisis solo se enfoca en las normas y no en la práctica de lo que ocurre. Y finalmente, siempre para terminar con los puntos ciegos, que tanto de tus recomendaciones realmente son recomendaciones que pueden, y también de tus conclusiones, crees que pueden generalizarse porque muchas de tus conclusiones y recomendaciones van más allá de la gobernanza ambiental, de la gobernanza de la contaminación industrial. Entonces, ¿qué tanto crees que son generalizables o dónde crees que puede estar el límite de esa generalización a otro ámbito de la gobernanza ambiental? Porque muchas veces son más enclaustrada la cosa, ¿no? No es que yo gobierno la gobernanza de la contaminación industrial u otras cosas, está todo un poquito enredado. Entonces, ¿qué tanto crees que sean generalizables y hasta qué punto? Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? Susana, ¿tú quieres saber algo? ¿No? Pero igual había como varias. Sí, ¿Puedo mover esto? Que me prefiero parada que sentada. Me gusta mucho la pregunta. De hecho, yo estuve pensando en varias cosas y creo que puedo responder a la mayoría. Y hay varias que están muy interrelacionadas y eso me encanta porque me ahorra trabajo. Lo que son, voy a partir desde atrás. Muy interesante aquí. ¿Qué es lo que no se considera que pueda, aquello que está descoordinado, cuáles son los espacios? Yo estuve hablando y teorizando y analizando sobre este aspecto y hay una sección que es muy interesante. El caso chileno considera que las normas, las leyes, lo que nosotros nos están gestionando, nos están gobernando y cómo llevarlo a cabo, es todo aquello que dice la ley. Nosotros cumplimos todo aquello que dice la ley. Y como cumplimos todo aquello que dice la ley, tenemos que seguir muchísimos pasos, porque la ley tiene que ser muy específica, no puede abrir ambigüedades. Si lo hiciéramos al revés, como en el caso inglés, que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no esté gestionando, nos darían una mayor identificación de aquellas aperturas, aquellos juegos, aquello que nosotros podemos maniobrar. En ese aspecto, lo que yo considero como descoordinado, puedo analizarlo para el caso, tristemente porque estamos en Chile, solo como aquello que está planteado existentemente hablando. Y el problema radica justamente en que no está. No me dicen cómo se van a coordinar, cómo van a hablar, cuándo van a hablar, quiénes van a participar en ese diálogo de coordinación, en esa comunicación para generar esa política. No hay nada. Existe esta dinámica y es muy triste porque está en demasiadas normas, demasiados planes de va a haber una comunicación permanente. ¿Entre quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuantificado en qué? ¿Con cuál periodicidad? No está. Es por eso que yo me atrevo a plantear que existe esta descoordinación, porque hay mucha ausencia de aquello que en el plano de normativa, regulaciones, en la que nosotros seguimos aquello que dice la norma, aquello que dice la ley, no hay un qué dice la ley. Por lo mismo, quiero volver para ver ilustraciones porque me encanta hacer ilustraciones. Vamos. ¿Aquí? No, aquí. Si nosotros nos identificamos sobre el marco teórico, podemos ver que se consideran muchos criterios, muchos aspectos rectores, lo que son las instancias de acoplamiento, lo que son los probabilizadores. Esos son los elementos que yo consideraría, y estoy considerando en la investigación, que permiten identificar si hay coordinación. No soy tan ambiciosa para decir que sea perfecto, porque la ley puede ser violada, las normas pueden ser transgredidas, y el cómo se responde a ello supone que hay algún nivel de plausibilidad, algún desarrollo efectivo. Pero si no hay medidas,
Entonces, yo puedo decir, por ausencia de aspectos que puedo observar, que hay una descoordinación. Porque hay una ausencia de observación, hay algo que no está siendo visto. ¿Sí? ¿Eso responde un poquito a la primera pregunta? Perfecto. Entonces, respondiendo en ese aspecto de qué es lo que se puede abordar y cómo se dan esos espacios, me encanta cómo lo manejaron en el caso de la Municipalidad de Maipú, porque ellos son muy asertivos, son súper resilientes, de que buscan observar desde lo paralelo. Tienen redes de observación, tienen a los vecinos conectados, casi que tú le podrías decir, ya, ¿y quién ve esa industria? No, es que tantos vecinos le están mirando permanentemente. Y esos aspectos, esos elementos, me hablan de que existe una disposición para ver, para considerar si hay emisiones, si alguien se está sintiendo mal porque hay mucha contaminación, de que hay un supuesto de que hay algo. Y esas observaciones permanentes, ese actuar, esa disposición, esa apertura, hablan de que, primero, cosas que destacar. El gobierno en el aspecto local es lo suficientemente resiliente, lo suficientemente adaptativo para poder gobernar, aunque no pueda gobernar. Porque el gran aspecto y por qué es que yo quise centrarme en el aspecto industrial es que al tratar desde la industria se dan muchos cierres al hablar desde un plano económico y un plano político-ambiental. Porque la industria, como es productiva, no la puede regular el gobierno, no puede hacer nada. No puede meterse en lo que es una empresa. Y esperemos que no salgan más normas de ese tipo, pero si se tuviera que ver, por ejemplo, lo que es la contaminación domiciliaria, sí que puede. Sí que hay más medidas, lo que es la contaminación vehicular, sí que se puede, hay más medidas, hay fiscalizaciones. Tu patente está registrada y tu auto dice esto es lo que tú puedes emitir. Pero como es una industria, no puedes, porque no puedes interferir con el proceso productivo en relación, principalmente, cuando es una dinámica internacional muchas veces. Entonces, dónde termina este límite tiene que ver con este principio industrial, de que al disponerse tanta flexibilidad, tanta capacidad a lo que es la industria en su potestad de yo puedo emitir, trataré de bajarlo, trataré de reducirlo a esto, pero que no se puede manejar porque lo local influye en cuanto impacta esta contaminación, es donde nos vemos un poco en descontento. Y en ese aspecto, ¿por qué la localidad afecta tanto? ¿Por qué realmente hay una situación aquí? Porque las normas consideran la comprensión uniempresarial. No es el entramado de empresas que están aquí, no es la red que llena calles y calles y calles, sino que es la industria tiene un máximo de emisión de tanto, de este componente de tanto, si tiene tantos años, de tanto. ¿Qué pasa si tengo 40 industrias en una sola calle? Se acumulan. Y no está pensado así. No está pensado para que un territorio pueda englobar varios elementos. Y peor en el caso de Maipú, que son casi puras industrias viejas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Más emisiones en conjunto. Maravilloso. Ya, sigamos con siguientes preguntas. Los del profesor Marco, creo que ya están casi todas. Las limitaciones estructurales, ya las agotamos. Límite operativo de funcionamiento. Se vincula con las atribuciones. ¿Cómo ha evolucionado la gobernanza? Ya. En ese aspecto, te podemos tirar Me encanta. En este aspecto, nosotros podemos ver una disposición evolutiva, sí, que va tratando de generar nuevas estructuras, que va tratando de establecer cosas. Algo que me diga, yo estoy midiendo, que podamos decir, hay coordinación porque hay algo midiendo. Varias políticas dicen, yo voy a ver esto. Desde la nueva al 2020, sí, hay una diferencia. Es sutil, pero hay algo. En los 90, sí, tenemos una estructura mucho más centrada, mucho más jerárquica, que era el punto en el que tenían que ir a preguntarle al ministro, ¿le parece esta sugerencia? Bueno, ya, puede ser. En los 2000 ya al menos algo de las normas se podían aplicar, se podían llevar a cabo. Pero estas comisiones que siguen estando
poco amparadas en el gobierno local, pero hay algo que se puede medir. Al menos ya una vara para medir. Y en los 2010, ya con los nuevos organismos especializados, que me duele demasiado que se hayan demorado 30 años en llegar, pero ahí están, se permite un entramado de observación ya más nacional. Dolorosas pérdidas en lo que es consideración ya tal vez regional, región metropolitana como zona saturada, pero hay una observación. Al fin, las distintas medidas van trabajando en conjunto. Sigue siendo muy general, todo es muy general, pero se van creando nuevas herramientas. Eso más o menos es lo que sería la evolución estructural. Ya. Volviendo a la profesor Dimas. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo creo que tiene mucho que ver con lo que sería en el modelo de cogestión y en el reformado, de qué pasaría y qué puede hacer el gobierno para regularse entonces a sí mismo. ¿Cómo vamos a decir, no, si va a priorizar lo ambiental por sobre la plata? Es difícil, es el desafío más difícil encuentro yo, porque si bien lo que es la lentitud, lo que es la las resistencias, lo que son la burocracia, se puede tal vez responder con un modelo que considere más atribucional a lo local, pero lo que es el desafío de la primacía económica es muy complicado, porque tú podrías bien decir, y se esperaría, que si tú consideras actores que viven en un territorio, que experimentan, que conocen algo desde sus distintos enfoques, se priorizaría o se intentaría priorizar lo ambiental. ¿Sí? ¿Y por qué no pensaste ahí una lógica que está, va evolucionando, como que la normativa se va cambiando y ganando más? Y poner el ejemplo de la resistencia. Pero pensar que es como generar capacidades para que los tributarios actual para desarrollar capacidades de poder que vayan poniendo en tensión al modelo de Ya, eso tiene que ver con lo que yo mencionaba un poco antes. El gobierno local, me encanta poder decir esto, si tiene medidas de gobernanza ambiental, tiene lo que nosotros mencionábamos, que creo incluso en 2003, ya a mediados, y en el 2019 renovó lo que fueron las ordenanzas ambientales, y las trabajan, tienen varias, pero no pueden tocar la contaminación industrial. La industria no se toca, porque la industria, es sistema económico, así que no tienen potestad, pero sí que trabajan en conjunto, trabajan con sus límites y trabajan con lo que son las aperturas que da la misma normativa. Tienen medidas de reciclaje, tienen medidas de concientización ambiental, tienen observaciones de contaminación domiciliaria incluso. Es trágico, pero en Maipú, a pesar de lo enorme que es, de verdad, segunda comuna más densamente poblada en Chile y la primera con mayor cantidad de emisores de fuentes fijas contaminantes en la región metropolitana, no hay medición de contaminantes en la comuna. La más cercana es la Cerrilla. Así que, ¿qué puede decir eso? De que se da muy directamente una primacía de, bueno, es que es la empresa, dejémosla ahí. Que vaya a su cola, que haga lo que quiera un poco. Entonces, si bien hay una disposición, y por eso podríamos decir que los actores tal vez podríamos pensar que tratarían de responder a esta primacía económica, porque ellos se han visto frustrados en esto, se han visto pasados a llevar, se han tenido que aceptar que no pueden hacer nada más allá de decir, señor ministro, señor superintendente, le vengo a dejar mi queja. Con los vecinos investigamos, hicimos una revisión, estamos súper agujados. Véalo. Pero no pueden hacer eso. Eso es lo que la ley permite que hagan, aunque sean muy dispuestos a analizar más allá. La ley dice, usted solo puede hacer un levantamiento. Ese es el problema. Ahí radica el problema de por qué se necesita otra opción, sea parcial, de alguna potestad. Algo que pueda hacer el gobierno local. ¿Hay algún aspecto que No, yo te había preguntado las diferencias entre, pero está bien, por la respuesta. Sí, te bombardeamos con muchas preguntas. ¿Te pedimos ahora entonces que salga un pelito?